Recibimos a Ignacio Bertesagui, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Muy bien. De alguna manera con las ganas, con la expectativa de tratar de acercarnos un poco más a toda esta nueva realidad que determina un cambio significativo en las relaciones bilaterales con China. Bueno, desde el momento en que Vázquez visitó China en 2016 y se firmó el acuerdo de asociación estratégica, sí hay un cambio significativo, ¿no? O sea, estamos dando pasos hacia profundizar la relación con China, lo que es una muy buena noticia, porque es nuestro principal socio comercial, es la principal potencia de Asia en este momento, es la que va a crecer más, por tanto es bien significativo. Pero bueno, se van dando pasos un poco más lentos de lo que se pensaba inicialmente, porque te acordarás que en el 2016 se dijo que íbamos a cerrar un tratado de libre comercio en 2 años. Eso al final no ocurrió. ¿Hay chance efectivamente? ¿Hablamos del mundo real cuando hablamos de la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio en 2 años? Sí, claro que sí. Sí, se puede hacer, digamos, hay antecedentes, es una negociación posible. Lo que ocurre es que hay dificultades para Uruguay por esta discusión que tenemos con la región, de si podemos negociar juntos o separados. Pero la discusión esa que se suele dar de por qué China va a mirar hacia un país tan chiquito como Uruguay, no, eso ya hace tiempo que en comercio internacional ha cambiado. China tiene intereses en Uruguay, se quiere acercar a una región que le es adversa, porque lógicamente sabe que Argentina y Brasil son muy proteccionistas contra China, porque tienen una industria mucho más importante que la que tiene Uruguay y Paraguay, naturalmente. Tienen un comercio entre ellos, además, muy importante. Uruguay puede ser la cabeza de playa. Uruguay podría ser el acercamiento de China a una región que además tiene a una Argentina, a un Brasil proteccionistas y a un Paraguay que tiene relaciones con Taiwán. Y es de las pocas zonas que les queda por acercarse fuertemente a China. Entonces, por más de que es el primer o segundo socio comercial de todos los países de la región. Pero de todas formas, sí hay interés, sí es posible. Lo que ocurrió es que, bueno, la voluntad política fue, bueno, nuevamente escuchar a Argentina y a Brasil y decirles, bueno, si ellos no nos dan luz verde, no nos animamos a arrancar ese proceso. Ahora bien, existe preocupación particularmente en algunos intereses latinoamericanos, respecto a la indefinición o a la definición de que la administración Trump para con Latinoamérica como que tiene los cables cortados. No hay mayor interés ni una sola propuesta de carácter comercial de la administración Trump hacia Latinoamérica. ¿Eso efectivamente abre una puerta que tú consideras China va a aprovechar? Sí, por supuesto. Trump es verdad que no tiene una propuesta clara en términos comerciales, positiva. Negativas tiene varias, porque sí está revisando algunos temas proteccionistas, sí puede eventualmente iniciar renegociaciones de los tratados de libre comercio que tiene vigentes. Con Chile puede seguir ese camino, con Perú, dependiendo de lo que ocurre actualmente con el NAFTA, que es el acuerdo que tiene con Canadá y con México, que es muy sensible y que eso puede tener efectos bien importantes en el comercio internacional. Pero sí, por supuesto que los pasos que da Trump de aislarse un poco del comercio internacional y de las relaciones internacionales le abren una oportunidad a China, pero no solo a China. A China, a Europa y a otros países de Asia. Bueno, en este caso parece que Europa no está como muy interesada en aprovechar esa oportunidad, porque la oferta que se le hace al Mercosur es una oferta que en los temas sensibles, algunos dicen es menor que la que ofrecieron hace 14 años. Sí, es menor, es cierto, en carne es menor, en etanol es menor, el interés de Europa ha cambiado. Lo que pasa es que, bueno, desde el momento que se demora tanto en negociar un acuerdo, el mundo cambió 3 veces. Esto arrancó en el 99. Estamos en el 2018 y seguimos hablando de lo mismo. Este es un error de las dos partes. Y además es cierto que el Mercosur no es un gran mercado para la Unión Europea. Somos menos del 2% del total del comercio de la Unión Europea. Entonces no nos podemos poner en un papel de exigirle a la Unión Europea de llamarle la atención. Sí es cierto que con lo que ocurrió con el Brexit, con lo que ocurrió con este escenario de Trump, con un escenario de Europa con dificultades, que está empezando a salir, bueno, que podría ser interesante desde el punto de vista geopolítico acercarse al Mercosur. Y yo creo que es lo que más se está importando, lo geopolítico. Se está dejando un poco de lado lo económico-comercial y por eso está costando mucho poner arriba de la mesa la oferta de carne superior a 100.000 toneladas. Vamos a ver qué pasa la semana que viene en Bruselas, ¿no? Para que el común denominador de la gente nos pueda entender, ¿por qué consideras tú que geopolíticamente a Europa le conviene? Y porque Europa ha perdido terreno también en América Latina. Lo que le pasó a Estados Unidos y lo que le pasó a Europa en América Latina y en África con China es muy importante en términos geopolíticos. Quiere decir que perdió espacio. Y hoy la cooperación es muy relevante. Entonces, si Europa vuelve a América Latina y cierra un acuerdo con el Mercosur,
sería el único bloque comercial que tiene un acuerdo con prácticamente toda América Latina. Y eso lo pone en un sitial de privilegios desde el punto de vista geopolítico, la cooperación, las inversiones, todo lo que tiene que ver con la cooperación cultural, que Europa tiene un diferencial por razones obvias. Entonces, eso es algo que a Europa le interesa. Y es por eso que está intentando acercarse al Mercosur. Creo que hoy más por eso que por razones económicas, ¿no? Y obviamente que a Europa le preocupa mucho que China esté ocupando el rol que está ocupando y que tenga un papel tan preponderante en la infraestructura, pero no solo en la infraestructura, sino también como financiador. Empieza a cooperar en diferentes áreas, ya está en temas de educación, en temas de cooperación cultural, en temas de defensa. Por ejemplo, hay que déjame pasar un avisito, pero el hecho de que ya deportistas uruguayos, por ejemplo, un grupo de 30 deportistas uruguayos, hayan tenido la chance de llegar hasta China para tener un tiempo de especialización, habla de que la cooperación comienza a extenderse a niveles en los que nosotros celebramos, impensados hace algún tiempo. Por supuesto, y eso lo celebramos y eso es una forma de entender lo que está pasando en China. China está ampliando su agenda de cooperación. En la década del 80 le interesaba solo el comercio, en la década del 90 seguía con el comercio, en la primera década del siglo comenzó con los acuerdos comerciales y después ahora amplió su agenda en la cooperación. Volviendo justamente al hecho de que hace 30 años que se retomaron las relaciones con China, ¿cómo se valora esa definición del primer gobierno desde el retorno a la democracia, encabezado por Julia María Sanguinetti, que los que peinamos una cana recordamos que generó también se dio el cambio ahí. Una situación muy polémica aquí en nuestro país, porque bueno, un presidente del Partido Colorado se estaba acercando ni más ni menos que a la China comunista. No solo eso, además estaba tomando la decisión de cambiar, de dejar Taiwán por China, lo que tenía implicancias en varios campos, ¿no? Sí, por supuesto que fue una buena decisión la que se tomó en ese momento, es la decisión que ha tomado prácticamente todos los países del mundo, quedan una veintena de países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, estos son fundamentalmente en Centroamérica, increíblemente el caso de Paraguay. Digo increíblemente porque cuando el Mercosur o cuando nuestro canciller, que tiene muy buena voluntad de acercarse a China, ha hecho todos los esfuerzos para eso es importante resaltarlo, dice que va a insistir en que el Mercosur en su conjunto cierre un acuerdo con China, hay que tener en cuenta también las dificultades que trae el hecho de que Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Primero hay que solucionar ese aspecto que no es menor. Entonces lo que yo quisiera es que el Mercosur lo que permita es que Uruguay avance con China de forma bilateral. ¿Pero cuánto depende de la definición uruguaya? Mucho, porque el no como respuesta lo tomás ¿por qué? Porque acá hay dos cosas. Brasil y Argentina te dicen que tenés que negociar en conjunto. ¿Por qué te dicen eso? Porque sos una unión aduanera. En realidad te están diciendo que tenés que ir juntos porque sos algo que no sos. Porque en realidad el Mercosur nunca llegó a ese nivel. Es lo que dicen los tratados del 91, pero nunca llegaste a ese nivel. Entonces, sí, algunos la definen la unión aduanera imperfecta. Imperfecta, o sea, ¿qué quiere decir? Que no te movilizás libremente con los bienes todo lo que quieras en el Mercosur. Y mucho menos con los bienes, digamos, con todos los factores productivos, porque no sos la Unión Europea. Entonces, la dificultad ¿en qué está? En que tú aceptás un no como respuesta en base a un argumento técnico, cuando en realidad es un argumento político. ¿Qué quiere decir un argumento político? Que lo que estamos observando es que a Brasil y a Argentina les cuesta mucho que el más pequeño o uno de los más pequeños del bloque se corten solos, por decirlo de cierta forma, con el primer o el segundo, la segunda potencia mundial. Sí, con un jugador mundial, porque el caso de México en su momento, cuando logramos ese TLC con México, bueno, pareció como una especie de concesión en donde, bueno, por un ratito miramos para otro lado. Pero aparte es totalmente distinto, porque México a la vez es miembro de la LADI, que es otro proceso de integración de la región. Entonces, ahí estaban los mecanismos jurídicos para poder adelantar un acuerdo marco donde se le diga a Uruguay, usted avance por acá y nosotros vamos después. De hecho, hoy Argentina y Brasil están negociando con México lo que Uruguay negoció en el 2003. Entonces, en definitiva, yo creo que termina siendo más una decisión política de un Brasil y una Argentina que no quieren ceder a que Uruguay cierre un TLC con China, con Estados Unidos, porque digo Estados Unidos porque la primera presidencia de Vázquez pasó también esto de Estados Unidos. Más por un interés político que por algo económico, por algo comercial o por algo técnico. Entonces ahí es donde digo, la definición de Uruguay pasa a ser clave. Es Uruguay el que tiene que definir, voy a avanzar. Ahora bien, yendo a números, sí. A números de exportaciones, porque el cambio
en lo que ha sido el destino de nuestras exportaciones en los últimos años, algunos lo pueden considerar dramático, en el hecho de que dejamos esa brutal dependencia del Mercosur, Sí. que hoy, tú me corregirás, significa incluso menos que China. Sí, claro, es menos, porque nuestro principal socio... Bueno, Brasil sigue jugando un papel clave, Argentina siempre está en el lugar cuarto, quinto, después está Estados Unidos, después los países europeos, ¿no? Aparecen algunos países africanos ocupando un lugar y Rusia en su momento también lo tuvo, ¿no? Claro, pero insisto, 27% con China, 22% Sí, con el Mercosur, más o menos a grandes claro. rasgos. No, y además nuevos productos, porque no te olvides que la pasta de celulosa va fundamentalmente a China, la soja va fundamentalmente a China, y la carne, Uruguay es el principal proveedor mundial de la carne bovina congelada que compra China, incluso superando a Australia como proveedor. O sea, Uruguay en algunos papeles en algunos productos juega un papel clave, ¿no? De ahí esa preocupación de cómo la herramienta Tratado de Libre Comercio, Acuerdo de Libre Comercio o Acuerdo Comercial es fundamental para seguir asegurándose esos mercados, porque Australia está jugando muy fuerte. No solo para eso, para asegurarse, sino para abrir nuevos. Porque, ¿cuál es el desafío ahora? Exportar más productos para que exporten más empresas de bienes y de servicios. Y para eso lo que vos necesitás es bajar los aranceles en una gran cantidad de productos que hoy pagan aranceles muy elevados, ¿no? Las frutas, los alimentos procesados. Si vos comparás lo que paga Australia, Nueva Zelanda, no pagan aranceles o pagan muy pocos. Chile no paga arancel, Perú no paga arancel, Costa Rica no paga arancel, que compiten con productos. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de competitividad de un sector, no solo hay que pensar en los costos del Estado, sino hay que pensar en que tu competidor no paga arancel y vos pagas un 20% o un 30% de arancel. Eso le pasa, por ejemplo, al vino, le pasa a los arándanos, le pasa a la carne, le pasa a los lácteos en China. Entonces, cuando hablamos de un TLC, no es que se tenga una especie de obsesión por esa sigla. Esto hay que explicarle a la audiencia, que es real, que es la diferencia entre pagar un 30%, un 15% o no pagar nada. Es la diferencia muchas veces entre entrar o no entrar a un mercado. Ese es el punto clave que tenemos que en Uruguay seguir insistiendo, porque me da la sensación de que no le damos la dimensión apropiada a esto de la apertura comercial. Ahora bien, cuando tú dices no le damos, ¿considerás que hay particularmente en el oficialismo, en la izquierda, en el Frente Amplio, una visión no ajustada a la realidad de lo que son estas herramientas? No en todo el Frente Amplio, en algunas facciones políticas del Frente Amplio, por supuesto que sí. Lamentablemente, porque la discusión está dada ahora en el TLC con Chile, por ejemplo. Si uno analiza la opinión del canciller y de gran parte del Frente Amplio, están de acuerdo con la apertura. Hay otros sectores que tienen una posición contraria a la apertura por razones más políticas, sinceramente, que por razones técnicas. Esto hay que discutirlo una y otra vez para llegar a convencer de la importancia que tiene. Porque vos quieras un TLC con China, o lo quieras con Chile, o lo quieras con Estados Unidos, no es que seas de un lado o de otro. Lo que querés es darle más oportunidades a las empresas uruguayas que quieren exportar. Entonces yo creo que sí hay una discusión en el seno del Frente Amplio de algunos que están en contra, que tiene que darse para terminar de encontrar las mayorías para que el país diga, sí, un país chico, una economía chica, tiene que abrirse al mundo y tiene que darle cada vez más beneficios a nuestros empresarios para exportar, pero también para captar inversiones. En el cierre, Bertesagui, y volviendo al ejemplo de China, esa polémica decisión de 1986-87 que termina cuajando en el 88 y que genera esta posibilidad. De alguna manera, ¿es la polémica decisión que hay que tomar en este momento para generar esas posibilidades de cada las décadas que vienen? Yo creo que sí, que podría tener un impacto muy fuerte, porque también el efecto derrame. La importancia de que Uruguay se diferencie un poco de una región que está catalogada en el mundo entero como de las más cerradas del mundo. Lo dijo Macri ayer en su discurso en Davos. Realmente, el Mercosur es de las regiones más cerradas del mundo, y por más que está esta sensación de que Macri está abriendo el Mercosur o que en Brasil está cambiando la situación respecto al proteccionismo, los que conocemos la industria argentina, la industria brasileña, sabemos que todavía queda mucho por cortar ahí para que se puedan abrir. Tú dices que Tabaré Vázquez tendría que comprarse con su fuerza política el mismo problema que se compró Sanguinetti con el Partido Colorado hace más de 30 años. Tendría que tomar la decisión de cerrar un TLC bilateral con China, y eso tendría efectos muy importantes para el desarrollo del país, no cabe duda.